Buenas tardes, queridos amigos, y hoy estamos en otra entrega más, como todos los domingos en Cinevisión, Canal 19. Otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos hoy una cápsula acerca de la psoriasis. Así es. Que nos dará la doctora Alba Luz Rodríguez, y tenemos también un invitado muy especial. Se trata del doctor Antonio Selman Geara, médico endocrinólogo, que nos hablará sobre la diabetes y sobre la glándula hipófisis. Así que luego de la pausa, siga con nosotros para que disfrute este interesante programa. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy la doctora Alba Rodríguez, médico dermatóloga, y en la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre la psoriasis. Vamos a ver en pantalla una imagen para que tengamos una idea de qué se trata esta enfermedad, y son esas placas rojas con escamas, muchas veces localizadas en el cuerpo, también en el cuero cabelludo, y se suele confundir con enfermedades como la caspa. Esta enfermedad es crónica, no se cura, se controla y tiene muchos años de existencia. Generalmente se habla que el 2% de la población presenta la enfermedad. Se ve en niños y también se ve en adultos. Esta enfermedad, aparte de que no es contagiosa, cabe destacar que la psoriasis no se pega. Es una enfermedad cosméticamente avasallante. Las personas, principalmente las mujeres que padecen de psoriasis, suelen tener una afección de su estado del ánimo, de su yo, de su persona, no le gusta mostrarse, y eso limita mucho su calidad de vida. Durante muchos años la psoriasis ha sido una enfermedad que por un tiempo se mantuvo como en el olvido, sin innovaciones en tratamientos, utilizaciones de productos conocidos ya, y como que no había nada nuevo que brindarle a las personas que padecen de esta enfermedad. Y yo quiero que ustedes sepan que realmente la gente sí puede vivir sin psoriasis. No podemos infundir el miedo en los pacientes diciéndoles que los medicamentos que se utilizan pueden hacerle efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden producir efectos secundarios. Vivir con psoriasis es un riesgo de desarrollar otras cosas, porque lo que sabemos en la actualidad es que la psoriasis es precursora de otras enfermedades como la artritis, por ejemplo, afección visual, hígado no graso por psoriasis, y los pacientes de psoriasis tienen un 40% más probabilidades de infarto que la población en general. Por lo tanto, vivir con psoriasis no es un lujo de yo me adapté a vivir con ella. Tenemos que tratar la psoriasis. Porque la psoriasis nos va a traer otros problemas de salud. Entonces, no podemos infundirle miedo a los pacientes con que los medicamentos tienen muchos efectos. Todo tiene muchos efectos, pero la psoriasis también tiene sus efectos secundarios, y lamentablemente cuando se instalan. La psoriasis es capaz de tapar las arterias, así como la tapa la grasa, como la tapa las placas de ateroma. Asimismo, la psoriasis por mecanismos inmunológicos puede producirle a usted que le suban los colesteroles, que usted entre en sobrepeso, que usted tenga problemas metabólicos. Entonces, lo ideal es tratarla. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, les dije que durante mucho tiempo la psoriasis estuvo como que no habían muchas informaciones de medicación. Sin embargo, ya hace aproximadamente más de 5 años, nosotros tenemos tratamientos que son aprobados por las organizaciones internacionales y que nosotros tenemos en el país. Los medicamentos
para tratar psoriasis. Tenemos alrededor de 3 a 4 en el departamento de alto costo y también tenemos medicamentos orales que controlan los brotes y mantienen a los pacientes limpios con la actividad de la enfermedad nula, ni siquiera con manchas. Y toda la inflamación que produce la psoriasis de forma interna, estos medicamentos tienen la capacidad de mantenerla completamente controlada. Una de las noticias positivas es que al ser medicamentos muy costosos, el Estado Dominicano cede por alto costo los productos y que usted puede tener acceso a un tratamiento y estar sin psoriasis. Esto es una noticia que la hago pública porque he tenido pacientes con miedo de que los medicamentos causen. No, si usted califica, nosotros sabemos cuál ponerle y le va a ir bien, sin ningún tipo de temor, ya que el temor es realmente quedarse viviendo con la enfermedad. Así que ya saben, si usted tiene psoriasis, acuda a su dermatólogo y pregunte sobre los tratamientos biológicos. No se quede en casa, no se acostumbre a vivir con psoriasis, ya que la psoriasis es una enfermedad manejable, tratable y que le va a venir muy bien la utilización de medicamento biológico para que tenga una mejor calidad de vida. Vamos a una pausa comercial y continuamos en la tarde de hoy con la entrevista con el doctor Antonio Selman, médico endocrinólogo, con quien vamos a hablar sobre las hormonas. También vamos a conversar sobre los nuevos tratamientos que están utilizando para bajar de peso inyectados y también sobre la diabetes y entre otras cosas más del área de la endocrinología. Vamos a una pausa comercial y volvemos en el tercer segmento en la tarde de hoy. Bueno, y continuando con el contenido de nuestro programa de hoy, tal y como habíamos anunciado, tenemos una entrevista muy interesante, con el doctor Antonio Selman Geara, médico endocrinólogo de larga data, quien ha sido profesor de endocrinología en las universidades más prestigiosas. Y tenemos el placer y el privilegio de tenerlo aquí hoy y vamos a hablar de un tema muy interesante. Gracias, Juan Carlos. Bienvenido, por doctor. Tu invitación. Somos muy amigos desde que estamos en la UCE. Más de 30 años. Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a tu novia. Amén, así sea. Doctor, ya le dije, es un placer, un honor y un privilegio tenerlo aquí, un profesor como usted. Y tenemos un tema muy interesante que es la hipófisis. Doctor, ¿qué es la hipófisis y dónde está y qué funciones tiene? La gente la conoce como la pituitaria. Es una glándula que se llama en inglés pituitary. Es una glándula que se deriva del tejido ectodérmico de una bolsa que se llama Rathke. Sí. Está sentada en el hueso esfenoidal en un hueco llamado silla turca. Está dividida en hipófisis anterior y posterior. La posterior tiene una hormona muy importante e interesante, que es la oxitocina, considerada la hormona del amor. Los chinos descubrieron recientemente que con solo decir te quiero se segrega la oxitocina. Sí. El estudio se dirigió en Estados Unidos. Una doctora de un centro muy importante de investigación descubrió que unos mamíferos pequeños parecidos
a los ratones, tenía dos subespecies. Una subespecie que la hembra paría y le importaba el futuro de la cría. No le importaba. Sí. Y el varón hería al vástago, le hacía daño. Por otra parte, la hembra era celosa, cuidadosa, muy amorosa y lactaba a sus pequeños. Y el macho cuidaba a su hembra para que no vayan a hacerle daño. Entonces ellos descubrieron que la razón era la hormona oxitocina. Sí, que la gente la conoce muy bien, es el famoso pitocin que le ponen a las embarazadas mujeres para parir. Para parir, sí señor, pero que también tiene a nivel de receptores cerebrales esos efectos que usted ha bien descrito, ¿verdad? Perfecto. Es la hormona del altruismo, del compañerismo, del amor, como dice usted, y todo eso. Yo escribí un artículo para el Listín que habla de feminicidios versus oxitocina, pero no ha sido publicado. Ahí se explica que los asesinos tienen un índice de oxitocina bajito, muy bajo, sí, y quizás no lo tenga. Hoy salió en el Listín un tipo de Ocoa que mató 7 mujeres y no le han hecho nada. Lo agarraron ahora, apellido Mercedes. Muy interesante eso, porque se está pensando en un futuro aislar la hormona e inyectársela a la gente por medida, o sea, medirte tu oxitocina, extraerla y hacer un tratamiento para la gente que son odiosas, antisociales, sí, antipáticos. Esa gente no tiene oxitocina. Bueno, doctor, que le pongan un pitocin. No da el mismo efecto. No se sabe por qué. Okay. La otra parte de la hipótesis es la anterior. Y de todas, la que más yo me ocupo es la que produce prolactina. Porque hay tumores desde pequeñísimos hasta gigantescos. Algunos de esos tumores no producen ninguna hormona y son raros, pero muy interesantes. Yo tengo 2 pacientes súper interesantes. Un varón con un tumor gigante que no produce hormona, pero le está haciendo perder la vista por el contacto con el quiasma. Y el otro, súper interesante, un militar que tenía secreción de leche en las tetas. Y ese individuo lo que tenía era un exceso de prolactina. Y fíjate, tu amigo Carlos Juan Santoni fue el que me lo envió, sí, porque tenía un estudio en que estaba el tumor y él empezó a darle medicamentos para bajar la hormona y bajó, pero todavía el tumor está ahí. ¿Todavía se usa la bromocriptina o hay medicamentos más modernos? No, ya no. Más el Doctinés y una hormona que vende, un antihormona que inhibe esa molécula que tú mencionas. La bromocriptina. Es impresionante. Yo, tratando mujeres estériles, hice un estudio de unas 6 mujeres que fueron estimuladas por bromocriptina.
y embarazaron y parieron. Bueno, es que la hiperprolactinemia es una causa de infertilidad. Una causa de esterilidad. Inhibe la ovulación. Sí, sí, sí. Tú sabes que la hipófisis gobierna todas las glándulas. Claro. Gobierna la tiroides, hormona de crecimiento, la prolactina, El cortisol. hormona que controla el cortisol, ACTH, y, más importante, las dos hormonas que regulan la función reproductora tanto del hombre como de la mujer, la FSH y la LH. Muy importante. Bueno, Controlan la secreción de estrógeno, de testosterona y de los demás andrógenos. Es decir, que la hipófisis es una glándula impresionante, impresionante. bueno, y a la hipófisis la rige el hipotálamo. el hipotálamo. Exacto. Sí, Y señor. más allá, el cerebro. el cerebro. Sí. Sí, señor. Doctor, buenas Un tardes. placer verla Igual. y conocerla. Doctor, aprovechando la oportunidad que usted está aquí en nuestro espacio, quisiera que nos hablara un poquito del cortisol, esa prueba que le mandan a hacer a las personas y que se asocia mucho a los niveles de estrés. El cortisol, El cortisol, es- doctor, ¿por qué lo ponen en la mañana, AM y PM? ¿Qué pasa con esta hormona? el cortisol se regula por la ACTH. Esa hormona estimula la secreción de esteroides. En la mañana la secreción es más alta que en la tarde. Entonces, si se mantiene igual, motiva al médico investigar si hay alguna lesión, porque pueden ser pequeños nódulos que produzcan un exceso de cortisona. La cortisona, el cortisol, es la hormona de la actividad. Uno no puede vivir sin corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque ahí está el estímulo mental, el estímulo físico, el deseo de tú levantarte. Dicen que el cortisol es afín a los rayos solares, porque cuando el sol nace, ya tú te despiertas. Y cuando viene un el pico. sol duerme, la corteza Baja. baja la secreción. Es muy interesante porque los niños crecen no con el estímulo del cortisol, sino lo contrario. Es decir, la hormona de crecimiento funciona durante la noche, que es cuando el cortisol está bajito, durmiendo. Por eso es obligatorio que los niños, los adolescentes y los jóvenes adultos duerman mucho, que duerman en horas en que el cortisol no se segrega. Y a esa hora la hormona de crecimiento es que funciona. Entonces tú creces de noche. Por eso los niños recién nacidos duermen más de 12 horas. Esa es la razón. Y cuando ya uno es, vamos a decir, anciano, como yo, dormimos poco. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento tiene su acción, pero no es tan necesaria para un adulto mayor. Sí. Doctor, es muy importante este programa porque las hormonas y las afecciones de las hormonas se ven, se notan muchas veces en el comportamiento de las personas, Claro. los síntomas, y muchas veces no lo pensamos que podrían ser que el paciente tenga un problema hormonal, por ejemplo, un estado del ánimo, por ejemplo, una pérdida del cabello, una fragilidad de las uñas.
sino que muchas veces nos vamos a otros tipos de diagnóstico y no pensamos en que el paciente pueda tener una alteración hormonal. Y ustedes, los endocrinólogos, son los especializados en esas áreas. Cuando una persona, doctor, tiene el cortisol bajito, ¿cómo se puede? ¿Qué le pasa a ese individuo? Siempre pensamos en tiroides, pero el cortisol, si el paciente lo tiene bajito, ¿qué vamos a ver en ese paciente? Los psiquiatras a veces mandan pacientes para medir eso. El cortisol bajo produce depresión, tanto física como mental. Eso es muy importante. Entonces esos pacientes son referidos del psiquiatra al endocrinólogo y muchas veces el psiquiatra no tiene ninguna razón de ser, sino es el endocrinólogo que va a manejar ese paciente. Muy importante, muy importante realmente. También hay que tener en cuenta el hipotiroidismo. Claro. En el cual la hipófisis está tratando de activarla y ella no responde. O que al revés, que la TSH está bajita y la glándula está hiperactiva. Son dos vertientes. Si la TSH está alta, la hormona tiroidea está bajita. Si la TSH está bajita, la hormona tiroidea está alta. Inversamente, proporcionando, inversa. Sí. Hay un síndrome que cuando, no me acuerdo cómo se llama, cuando la hormona tiroidea está bajita, el factor hipotalámico que controla la tiroides también es sinérgico con el PIF, el factor inhibidor de la prolactina. Sí. Entonces se inhibe y esos pacientes con hipotiroidismo, me corrige, tienen también galactorrea. Auténtico. ¿Verdad que sí? Auténtico. Toda con persona, prolactina normal. Sí. Toda persona que se le mida o se le estudie la hipófisis, indirectamente hay que medirle la tiroides. Sí. Porque casi siempre el que tiene prolactina alta tiene la TSH muy alta. Muy alta. Y eso inhibe el PIF, el factor inhibidor de la prolactina. Sí. Pero no por la TSH, sino por la TSH El se produce hipotálamo. en el hipotálamo. Pero el otro, el thyroid stimulant hormone, no, el thyroid factor, sí, el que factor estimulador que se produce en el de hipotálamo. hormona tiroidea. Doctor, y cuando usted habló de la hipófisis anterior, se nos olvidó una hormona. No se ha olvidado. Ahí está la del crecimiento, La del tiroides que produce gigantismo o enanismo. o un enanismo. Y está la que funciona en la cortisona, que es el tumor productor de hipercorticolismo, que es una enfermedad muy importante y seria. Y está la del tiroides, pero la que yo me refería es la hormona estimulante de los melanocitos. Ah, sí, también. Esa es una viga porque ¿qué efecto tiene eso? Se llama MSH, Melanocyte Stimulant Hormone. Eso es muy poco, pero está más relacionado con el color de la piel. Claro. Sí, Y a la exposición solar. en eso sí. Usted sabe que eso tiene una función muy importante en los animales porque tiene que ver con el mimetismo o con el camuflaje. Cuando un pez se siente amenazado o un reptil, un lagarto, Cambia de color. cambia de color y se pone del color del ambiente. del ambiente para que no lo detecten sus Correcto. enemigos depredadores. Correcto. Y eso a través de la MSH. Sí. Pero esa función como que se ha olvidado un poco en los humanos. No se ha olvidado. No se ha olvidado. No. Lo que pasa es que hay otra hormona
de la epífisis que se está utilizando para dormir. La melatonina. Sí, estimula el sueño y es inofensiva. Y la gente la compra sin receta. Sin nada. Sí. Bueno. Vienen de 5, de 10 o de más. Sí. Y es cierto que estimula el sueño. Eso es la famosa epífisis, Sí. que se conoce popularmente como glándula pineal. Esa misma. Sí, 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 sí. Yo he ¿Qué? tomado la pastilla. La pastilla, que También. era el tercer ojo de los tibetanos. Sí, sí, sí. Sí, señor. Doctor, hay muchos mitos y muchas cosas que se dicen en el pueblo, en el mundo. Es cierto que la alimentación, por ejemplo, el comer mucho pollo, hace que las hembras desarrollen más temprano. La alimentación la han asociado a eso, Es al cierto. desarrollo temprano de los niños a nivel Es muy endocrinólogo. cierto. En Puerto Rico, el doctor Pérez Coma llevó un estudio que la razón era que estimulaba los pollos que tenían, estimulaban a las niñas, le hacían crecer las mamas y mucha precocidad sexual. ¿Y tú sabes qué le pasó a él? ¿Qué? El que producía el pollo lo mandó a matar. Los polleros. Ay, No lo mataron, no pudieron con él. Pero ¿Y qué eso escribió es eso? el pollo que le decían picú, pollo picú, que es como los nombres que le ponen a las empresas. Y eso se demostró de que tenían exceso de estrógeno. También la soya produce mucho estrógeno. Fíjate que las mujeres del extremo oriente, asiática, consumen Mucha soya. mucha soya. Y ellas son las que más duran para hacer menopausia, porque se mantienen con una secreción de estrógeno. Sí. La soya tiene dos alcaloides, dos principales, la fenisteína y la daxeína, creo que se llama, y se usa para tratar los síntomas de la menopausia. Sí, 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 la soya. es por eso. Porque ocupa el receptor estrogénico, pero el efecto estrogénico es muy, muy débil. Más bien es un bloqueador, más que un Claro, agonista. Claro. Sí, 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 sí. claro, es importante porque uno oye siempre, pero que las niñas, por ejemplo, están desarrollando muy temprano. Y ya los niños también tienen muchas manifestaciones de mal olor en las axilas, de vellitos, de crecimiento de las glándulas mamarias muy temprano. La menstruación cada día se está presentando también, ya a los 10 años, ya una niña de 10 años ya está ¿Sabes que menstruando. leí ayer un artículo muy raro? La relación de la cera de En los los oídos. oídos con el mal olor axilar. Dije, lo que producía mucha cera tenían un olor axilar mayor. Oh. Es un artículo, ¿no? Te lo mando en Sí, estos sí, sí, días sí, sí. para que lo lean. Sería muy bueno. Otra situación, doctor, que uno ve mucho en consulta es la resistencia a la insulina, esas pseudoacantosis en el cuello. En el caso mío, que soy dermatólogo, me llegan muchos pacientes con el cuello oscuro, que se ha Ovario relacionado. poliquístico. Entonces, doctor, hay una situación con eso. Yo voy a aprovechar el espacio. Cuando se habla de la resistencia a la insulina, esa hormona, hablen un poquito sobre eso, porque estos pacientes, cuando uno le manda a hacer la glicemia, le sale normal, pero entonces la insulina le sale elevada. Cuando mandamos a hacer la insulina basal, está aumentada. Pero cuando le hacemos prueba de glicemia, la tienen normales. ¿Cómo ustedes enfrentan esta situación de la resistencia a la insulina? Hay dos mecanismos. La insulina se vuelve genéticamente ineficaz. Entonces, como ella es ineficaz, lo que hace es elevarse. La doctora Villa
una china, una asiática, fue la que descubrió que el síndrome no era por asuntos hormonales internos, sino indirectamente por daños en la insulina. Entonces la insulina tiende a elevarse mucho y la mayoría muestran niveles normales de azúcar. Exacto. Pero casi siempre son niñas obesas o con exceso de peso. Entonces el ovario poliquístico hay que enfocarlo como una variante de la diabetes, aunque no sea una diabetes abierta, sí, sino una anormalidad del efecto de la insulina. ¿Y eso es reversible, doctor? Con los cambios de lo que es el estilo de vida o medicación. ¿Eso se trata? ¿Ese paciente hay que poner en tratamiento? El estilo de vida. No saben comer en la infancia. O sea, no le enseñan a comer. Es como la dieta mediterránea. Pocos carbohidratos, proteínas sanas y algunos carbohidratos que no sean dañinos. Por ejemplo, se considera carbohidrato dañino el azúcar, tanto la parda como la refina. Las harinas son azúcares, el arroz, y entonces preferente la dieta con granos. Los granos son muy saludables. Las legumináceas, las habichuelas. Exacto. En general. Todo. Lentejas, la espinaca y cosas así. Pero los muchachos no quieren nada de comer. No, lo digo por los nietos, que no se niegan a comer vegetales, víveres blancos, cosas así. Sí. Entonces esos pacientes, doctor, que tienen esa insulina alta y esa glicemia normal, con el tiempo pueden desarrollar una diabetes franca, si siguen así. Sí. Y otras se curan y tienen su bebé y pueden parir bien. ¿Se curan? ¿Se curan de la resistencia a la insulina o del ovario poliquístico? No, se curan del ovario. Del ovario poliquístico. Sí. Porque no es que el ovario tiene quiste, no es eso nada más. Porque la gente piensa que porque te hagan un estudio y se vean unos quistes, eso es un ovario poliquístico. Ese no es el síndrome. El síndrome altera la menstruación, la reproducción, la secreción de insulina, el aumento de peso y cosas así. Aunque hay ovario poliquístico en jóvenes sumamente delgadas, pero ya está instalada la hipersecreción de insulina. La insulina es una molécula que se conoció hace 100 años. Frederick Banting y Bess fueron los descubridores y de ahí se sintetizó en el 21 la primera insulina. Se la pusieron a un joven apellido Thompson, enfermo, y el tipo duró 75 años con la diabetes. Increíble. En el año 1921. Es muy interesante. Banting fue a dar una charla y se montó en un avión, creo que en el 48. El avión se cayó y se murió el doctor canadiense. ¿Y qué es cuando le dicen el péptido C? Cuando va una persona... El péptido C es una precursora de la insulina. Es precursora. O sea,
Primero salen unas moléculas, se forma el péptido y el péptido se transforma en insulina. Ese es el mecanismo. Tú sabes que la insulina se extraía de cerdo. De cerdos, ya el eso páncreas no del se- cerdo, sí. Ya eso no se hace. Una vez, estando en Europa, me invitaron a Dinamarca a ver la producción de insulina. Entonces entramos a un cuarto frío que tenía miles de páncreas de cerdo y de ahí la extraían. Sí. Después hicieron insulina purificada y al final la insulina moderna, que es un prión que lleva el código de la insulina Al aparato de Golgi. por una bacteria y entonces ella empieza a producir la hormona, que es la más moderna. Sí, 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 sí. Doctor, ¿y se puede comer el hígado de los animales? Porque el hígado degrada todas esas hormonas y todos esos productos metabólicos. Después que tú lo cueces, no hace eso. No hace eso. No. Hay que Pero cocerlo bien. los árabes comemos hígado crudo. Pero tienen que estar muy sanos. De chivo y de cosas así. Sí, Tú sí. nunca has comido hígado. No, hígado crudo. Crudo, no. Pruébalo. Como dicen, ¿verdad? Doctor, pero es una pandemia el asunto de las enfermedades tiroideas. Ya las mujeres cuando nos hacemos nuestro chequeo, siempre el tiroides sale premiado, ya sea con un nódulo o sea con una hormona elevada. ¿Por qué es que hay tantos problemas tiroideos en la mujer? El problema es ¿Qué la es lo que pasa? conformación hormonal de la mujer. Que como hablamos y mencionó Juan Carlos, que la TSH regula indirectamente la prolactina. Pero lo que más hay es tiroiditis de Hashimoto. Sí. Es una enfermedad producida por autoanticuerpos. Es decir, tú no debes tener un anticuerpo contra tu cuerpo, pero en ese caso sí, se forma un anticuerpo que quiere destruir la tiroides. Entonces esa la descubrió un japonés apellido Hashimoto. Te voy a decir, es como una epidemia. Sí, sí, sí. Porque la cantidad de mujeres enfermas con tiroiditis es impresionante. El problema es que la tiroiditis conduce a un hipotiroidismo. Si no conduce a hipotiroidismo, no hay que tratarla, porque no hay nada ¿Qué que edad? hacerle. No hay nada. Ahora, desde que se vuelven hipotiroideas, hay que suministrarle la hormona en forma de pastilla, que es la levotiroxina, que viene siendo la que forma la hormona T4, porque la T3 se transforma En T4. en T4. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial. En breve continuamos con nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Antonio Selman, que es médico endocrinólogo y estamos conversando sobre los principales problemas del área de endocrinología aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Volvemos luego de la pausa comercial. Gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. En nuestro tercer segmento estamos compartiendo con el doctor Antonio Selman, médico endocrinólogo, con el cual estamos disertando sobre los diferentes problemas del área de endocrinología, que es la especialidad de la medicina que se encarga, entre muchas cosas, de las hormonas. Doctor,
no podemos dejar pasar nuestra entrevista sin preguntarle cuáles son los síntomas que puede presentar una persona, tanto un hombre como una mujer, pues también los hombres sufren de problemas de la tiroides, igual que las mujeres, porque los hombres también tienen tiroides. ¿Qué síntoma puede tener una persona que tenga afectación de esa hormona y que amerite ir a una consulta con un endocrinólogo? Fíjate, muchas veces no hay ningún síntoma, pero el síntoma más frecuente, tanto en mujer como en hombre, en caso de que sea una hipofunción, un hipotiroidismo, es un estado de depresión física, pérdida de el deseo de hacer ejercicio, somnolencia, cansancio, reducción de la presión, Aumento de peso, sensibilidad al frío. Sí, y también intolerancia al frío. La otra versión, el hipertiroidismo, es contrario: insomnio, calor, taquicardia, pérdida de peso, nerviosismo, todo eso. El tratamiento es dependiendo de la cantidad de hormonas que haya. Si está hipertiroidea, hay que dar bloqueadores para bajar la secreción hormonal. El tapasol. Sí, el tapasol, metimazol, pero puede ser que les requiera cirugía o yodo radioactivo. De mi parte, yo prefiero el yodo, no la cirugía. Y en los hipotiroideos, mantenerle las hormonas a nivel que la TSH no cambie mucho, ni la T4 libre. Eso es levotiroxina, tiro 3 y cosas así. Doctor, Las hay desde 25 hasta 200, todas las variantes. Y hay alteración hormonal que alteran generalmente la menstruación, o sea, polimenorrea y cosas así. Eso es muy interesante saber que muchos síntomas que son del estado del ánimo, el nerviosismo, la ansiedad, pueden verse asociados a un problema hormonal. Claro. Y tener en cuenta que el hombre también puede padecer de estos síntomas, ya que siempre decimos que son las mujeres, porque el hombre regularmente no consulta, no tiene la mujer es más sensible. Sí, nosotras nos preocupamos un poco, sin embargo muchas veces todo se lo achacamos al estrés. Tengo mucho estrés, no estoy durmiendo, estoy nervioso, y sin embargo pudiera tener un problema hormonal. El estrés hay que dejarlo de último. Primero claro, tenemos que hacernos una buena evaluación médica para descartar todo lo que el doctor nos ha dicho que pueden producir las alteraciones hormonales antes de decir o antes de referir a los pacientes a un psiquiatra directamente, sino que se haga su chequeo general, ¿verdad, doctor? Claro. Para descartar. Doctor, anteriormente, principalmente las mujeres, no sé si se da en hombres, las personas que sufrían del tiroides se le ponían los ojos grandotes. Ese en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo. Sí. Es un anticuerpo que estimula el tejido adiposo retroorbital. Entonces empuja. Hay una hormona moderna para controlar eso, pero no llega a este un biológico. Sí, sustancias biológicas que controlan el exoftalmo. El exoftalmo. También, doctor, nosotros hablábamos fuera de cámara, doctor Estrella y yo, queríamos preguntarle sobre estos nuevos tratamientos que se están implementando para la pérdida de peso, que son inyecciones que se están
proponiendo a la gente como un método coadyuvante a la pérdida de peso, que en muchos de los casos se ha visto una buena evolución. Las personas pierden peso rápido. Entonces, inclusive en dermatología se ha pues dicho, ¿no?, que hay personas que por la cara nos damos cuenta si están utilizando el medicamento por la cara. Sí, se llaman cara de Ozempic. Fíjate. Es verdad. Está determinado eso, está determinado por el envejecimiento prematuro que pueden producir al perder peso tan rápido. El doctor mencionaba fuera de cámara, como ustedes, para no mencionar marcas comerciales, fíjate, estos productos, ¿cuál es su punto de vista? Se usa para controlar diabéticos, preferentemente diabetes tipo 2, generalmente acompañada de exceso de peso. Esas moléculas se inyectan semanal, pero la que tú mencionas específicamente para bajar de peso es una que se usa diaria. Se usa en dosis bajas, empezando por 0.6 y llegando hasta 3. ¿Como insulina, doctor? ¿Como en la barriguita? Sí, inyecciones abdominales, en el muslo, en el brazo, no importa. Incluso hay una pistolita multidosis, una pistola, que se le cambia la agujita solamente antes de cada aplicación. Exacto. La sustancia no es creada por el laboratorio, sino que es copia de una misma sustancia que segrega el ser humano y los mamíferos, de origen pancreático y gástrico. Entonces ella mantiene el equilibrio. Si tú pones una dosis extra, hace que el tipo pierda peso. Han hablado mucho, bien y mal, de la sustancia. Hablan bien porque dicen que evita la cirugía bariátrica. Esa es una. Segundo, que protege el aparato cardiovascular. Tercero, que protege la función renal y también mejora el estado diabético. Cuando se usa, también han hablado de que se pierde la masa muscular. Entonces ese es un contratiempo. Eso no es bueno. No es bueno. Y no es produce bueno. litiasis biliar. Claro. Y envejecimiento prematuro. Lógico. Según tú lo descubres en la cara. Dice que se le ve en la porque cara. eres una experta dermatóloga. Dice que se le ve en la cara. Entonces, lo malo es usarla sin el control de un facultativo. O sea, ahora están comprándola sin receta y enviándola a Estados Unidos, porque en Estados Unidos un lápiz sale por $500. Quiere decir que son ¿cuántos pesos? 30,000 pesos. Ya tú sabes, 30,000 pesos en contra de lo que aquí cuesta como de 11 a 12, dependiendo la oferta de farmacia. Esa es la que se usa a diario, doctor, Sí, la que se pone todos los días. Sí. No voy a mencionar la marca, Ajá. pero es del laboratorio Novo Nordisk. Okay. Y hay otra que viene de Estados Unidos, que es de Eli Lilly. El Lilly. Sí. Entonces, hablaban de que producían cáncer tiroideo, que producían intentos de suicidio. Te voy a ser sincero, yo estoy trabajando con esas moléculas, yo no he visto a nadie ni intentar suicidarse, lo que sí es que la pérdida de tejido adiposo a veces produce pérdida de la masa muscular.
Entonces hay que dar unos ejercicios especiales y evitar que el tipo se vea como tú lo ves. Hipoglicemia, doctor, ¿no da hipoglicemia? No da hipoglicemia, no. No. La que da hipoglicemia es la que mencionó Juan Carlos. Sí. Semaglutide y dulaglutide. Que pueden bajar el azúcar. Esa sí va. Sí. Sí. Bueno, doctor, nos hacen señas los... Muy agradecido. Sí. No, y le agradecemos nosotros su presencia y todo este tema desarrollado tan magistralmente. Sí. No sé si todos saben que Lo el que doctor pasa es que son 62 años de endocrinólogo. ejerciendo. Bueno, la Wow. experiencia acumulada y toda su experiencia pedagógica también en las universidades, en las residencias. Y actualizada. Y muy actualizada. Muy actualizada. 60 años. 30 en la UAC, 30 en la USA. Así que nada, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Para a nosotros ha usted. sido un honor tenerlo aquí, profesor. Bendiciones Gracias. a los dos. Y a Muchísimas ustedes gracias. también, queridos amigos televidentes, muchas gracias por estar aquí otro domingo en Medicina de Cuerpo y Alma, aquí en Cinevisión, Canal 19. Así que hasta el próximo domingo. Muchas gracias.